Se necesitan 20 segundos de valentía para cambiar nuestras vidas, para sacudirse el miedo y para apostarle a nuestro corazón. De alguna forma, esa ha sido como la historia de mi vida. Imagínense esta escena después de semanas, meses de entrenamiento, a 5.000 pies de altura, con la puerta del avión lista, con su paracaídas empacado, la puerta abierta, y son esos 20 segundos que ustedes tienen para tomar la decisión de si van a saltar o no. Y así es un poco la historia de la vida. Esos 20 segundos en que me boto, tomo la decisión de hacerlo, caigo al vacío con un paracaídas esta vez. Esos primeros segundos en donde mi primer pensamiento es: me volví loca, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se me ocurrió? Esto es una caída libre, un vacío absoluto, y de repente siento ese jalón y se abre el paracaídas. ¿Se pueden imaginar esa sensación? Y de pronto veo el mundo literal a mis pies. ¿Que hay miedo? Claro que hay miedo. Incertidumbre toda, absolutamente todo. Imagínense el mundo entero, la magnitud de ese mundo a mis pies, todas las posibilidades. Y además me falta aterrizar, me falta saber en dónde voy a caer, si de pronto viene una ola de calor y me va a empujar, o qué, porque ya abrió el paracaídas, ya sé que va a estar bien. Y fíjense que si no hubiera saltado, ¿qué hubiera pasado? Estaría sentada en la silla de ese avión, buscando 1000 excusas para mí misma de por qué no lo hice. Por mis hijos, porque no era el día, porque hoy es miércoles y los miércoles no es una buena fecha, y buscando en mi cerebro hasta romperme la cabeza para asegurarme que no me voy a arrepentir, pero la verdad en el fondo de mi corazón hay rabia, hay frustración, que tengo que ver cómo lo voy a apaciguar. Yo tuve 2 entrenadores en la vida, que son mis 2 hermanos mayores. Yo soy la menor de la casa, la única mujer. Y siempre pensé que ellos me habían hecho bullying toda la vida, pero resulta que me hacían coaching. Y esa es la verdad que hoy me toca públicamente reconocerles esa maravilla que hicieron conmigo. Pues así arranca una historia en donde la vida ha sido de 20 segundos de valentía. Esos 20 segundos en donde con mucho miedo, con un terror, tengo que tomar la decisión de si salto al vacío o me quedo en la silla buscando en mi cabeza cuáles son esas 1000 excusas para perdonarme a mí misma de por qué no lo hice. Y hoy les quiero contar 3 episodios, 3 momentos claves de esta historia. El primero lo he llamado crear. Y es a los 22 años, tomo la decisión de entrar a la universidad siendo mamá, contra todos los pronósticos, me gradúo y contra todos los pronósticos, en vez de buscar el confort de una compañía, de una empresa que me acoja y ser juiciosa y disciplinada, no, decido que hay que hacer empresa en una cosa que en los años 90 estaban haciendo, una vaina que se llamaba internet, que nadie sabía de qué se trataba. Y me salto al vacío. Y son 20 segundos de valentía en donde tengo que tomar la decisión de la vida. Porque además ya no era un hijo, eran 2. Y creo el tercero, nace mi tercer hijo, la primera compañía digital de este país. La primera compañía en donde aprendí a cómo muchos, con 20 segundos de valentía, nos acompañaron tan locos como nosotros a crear, a inventar, a innovar una industria que no existía, porque eso fue lo que hicimos durante 20 años,
inventarnos una industria que no existía. Y pasaron por allí miles de personas maravillosas, personas que creyeron en nosotros, clientes tan locos como nosotros algunos. Personas que nos acompañaron, jóvenes todos, con una fuerza, con una pasión que no dejaban que nos arrepintiéramos jamás de haber saltado al vacío. La segunda la voy a llamar Conecte y Colabore. Después de 20 años de emprendimiento, de 20 años de estar todos los días saltando al vacío, porque eso es el emprender en este país, paso a otro nuevo mundo, conectar y colaborar, al mundo corporativo, a mostrarle a todos aquellos que pareciesen estar en una zona de confort, cómo se necesitan 20 segundos de valentía para poder avanzar, para poder transformar, para poder seguir soñando dentro de sus empresas y sobre todo con lo que estaba pasando para poder sobrevivir en este mundo. La mejor respuesta me la dio el presidente de una compañía. Después de meses de trabajo, de meses de estarle mostrando el camino, le pregunto, ¿estás tranquilo? Y me contesta, no, yo no estoy tranquilo, pero yo estoy on board. Y esos son los verdaderos innovadores. Porque tranquilos nunca vamos a poder estar. Mi tercer camino, lo he llamado, es hora de devolver. Imagínense esta historia, emprendimiento, mundo corporativo, juntas directivas. Y me llaman a que sea rectora. Y yo, rectora, academia. Y tengo que decirles, mi papá había muerto tan solo hacía unos días. Y yo pensaba, ¿qué pensará este señor de que yo esté pensando siquiera en ser rectora? Y tengo que decirles que una fuerza dentro de mi corazón me dijo, no, no está pensando, es que usted va a ser rectora. Y con toda la convicción, un día, después de un proceso largo, me llaman y me dicen, es que usted es la rectora. Me quedé en silencio y después de un plop, como Condorito, pensé, se llegaron otra vez otros 20 segundos de valentía. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar sentada en la silla del avión y buscándoles mil excusas por mis hijos, porque ya no es el momento, porque yo no sé nada de academia? ¿O me voy a saltar nuevamente al vacío con la fuerza y abrazarle la incertidumbre? Y por tercera vez, tal vez, sin ningún miedo, más allá de la fuerza de mi corazón y la certeza de que iba a estar bien, salté a ese vacío. Y hoy tengo bajo mi responsabilidad, ni más ni menos, que sacar adelante a una de las instituciones que más quiero, porque es mi casa, porque es mi alma mater, porque soy lo que soy, en parte porque de allí salí. Y tengo la responsabilidad de acompañarla en un proceso de transformación en uno de los momentos de mayor disrupción. Tengo la responsabilidad de formar los líderes que transformarán este país. Y hoy los quiero invitar a que contemos hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y lanzarse al vacío con la certeza de que va a estar bien. Mil gracias.